Hola nuevamente. Esta es la lección número 2, correspondiente al tema el parto de la cerda. En esta lección número 2 vamos a ver los eventos del preparto, parto y posparto de la cerda y su inducción, si es que requerimos llegar a llevarlo a cabo. Yo soy Fernando Copado Bueno y vamos a dar inicio a esta lección número 2. Comentando algunos de los parámetros en cuanto al parto de la cerda, tenemos que cuenta con una gestación que puede ir desde los 112 hasta los 117, en promedio de 115 días. Eh, estos días se pueden referir también al tamaño de camada. Entre más grande sea el tamaño de camada, obviamente la gestación, por lo que ya vimos en la clase número 1, de la teoría desencadenante del parto, que dice que el peso de fetos, placenta, líquido puede condicionar a que se desarrolle el parto. Puede tener un tamaño de camada que puede ir desde un lechón hasta 25 lechones, sobre todo con las hembras de la raza Meishan, razas chinas, pueden tener hasta 25 lechones en segundo o tercero partos. Aquí las puercas con las que nosotros estamos contando, que son York o que son Landras, pueden llegar a tener 14, 15, si acaso 16 lechones. La duración del parto normalmente de 30 minutos hasta 10 horas, no recomendamos hasta 10 horas, ya deberíamos de haber hecho algo, un promedio de 2 horas. Intervalo entre lechón y lechón desde 1 minuto hasta 4 horas, aquí pues totalmente no. Normalmente el promedio de expulsión de cada uno de los lechones puede durar entre 15, 20, 30 minutos, cuando mucho. Si es que ha pasado un tiempo como 30 minutos, debemos otra vez de atender lo que ya habíamos visto en la lección 1 de puja o no puja. Si no puja, es un protocolo de atención, y si sí puja, es otro protocolo de atención. En lugar de estar metiendo el brazo a diestra y siniestra. Bueno, la presentación de los lechones, podríamos estar hablando tal vez de 50-50, 50 en posición anterior, 50 en posición posterior. Anterior es con la trompita por delante y posterior es con las patitas traseras por delante. Ya quedamos que el espinazo en paralelo, el espinazo del lechón en paralelo con el espinazo de la cerda. La eliminación de la placenta normalmente entre 30 minutos y 12 horas y media, en promedio 4 horas. El número de lechones nacidos muertos puede variar entre 3 y 6%. Este porcentaje va a variar, y yo sé que 6% es el doble de 3, y este porcentaje va a variar dependiendo del censo de puercas que tengamos en granja. Si el censo que tenemos es de puercas ya de sexto, octavo y noveno partos, eso quiere decir que entonces es muy seguro que el número de lechones nacidos muertos se nos está incrementando. Sin embargo, si el número de cerdas en cuanto al censo es principalmente de cerdas de reemplazo, pues casi el número de lechones nacidos muertos va a ser menor. Y va a ser menor todo porque por el largo de los cuernos uterinos. Normalmente en cerdas ya de más partos, el largo de los cuernos uterinos es pues respetablemente extenso. Estaríamos hablando de cada uno de los cuernos, más o menos anda midiendo alrededor de unos 3 metros. Si ustedes tuvieran la curiosidad de medir un lechón al momento de nacer, un lechón que ande pesando 1,2 kg, 1,3 kg, de la trompa hasta el inicio de la inserción de la cola, más o menos anda midiendo unos 44 centímetros. Eso quiere decir que si la puerca tiene 14 lechones, que a lo mejor tuvo 7 de cada lado, porque es un útero bicorne, si multiplicamos 44, 45 centímetros por 7, pues prácticamente nos va a dar casi los 2 metros.
que diga los 3 metros. Y si a eso le agregamos la placenta, el líquido, entonces son cuernos bastante largos. Checamos otro dato, las distocias puede ir del 0.25 al 1%. Eso quiere decir que si hacemos bien las cosas, no tenemos por qué tener partos distóxicos. Sin embargo, sí los estamos teniendo en granja. ¿Ok? Algunos detalles acerca del parto. Vean ustedes, el medio ambiente influye en la mortalidad de la camada y su crecimiento. En vida libre, normalmente las cerdas muestran construcción de nido 24 horas preparto. En vida libre, normalmente las puercas andan en grupo de puercas junto con sus hijos, que a estos normalmente les llamamos juveniles. Los sementales no andan con este grupo de puercas. Los sementales andan en vida libre, pero en grupos también de sementales. Andan por todo el pueblo o andan por ahí rondando a ver si se encuentran alguna cerda en celo para que pueda ser montada. Y obviamente eso representa un recurso sexual y un recurso importante. Eso quiere decir que va a haber peleas en serio entre rivales, entre machos, entre berracos. Las hembras enjauladas generalmente disminuyen este comportamiento, el comportamiento de nidación, generando desconfort, pero se lo podemos generar ofreciéndole algo de papel, papel periódico picado o en tiras. El parto normalmente puede tener una duración de 2 a 4 horas. Se considera que el parto es más prolongado en hembras enjauladas, precisamente porque están enjauladas y puede haber algo de adrenalina que está antagonizando con la oxitocina y entonces por eso es que se puede prolongar el parto, pero también con consecuencias. Al prolongarse el parto, pues seguramente podríamos empezar a tener un incremento en el número de lechones nacidos muertos. ¿Por qué? Pues porque se está tardando más en poder salir algún lechón que se encuentre hasta el extremo ovárico de los cuernos uterinos. Ok, ¿cuáles son los eventos del preparto? En primer lugar, va a haber presencia de calostro. Ya habíamos dicho en la lección número 1, en la manera de cómo ordeñar ese calostro. Es muy importante, va a haber cantidad y calidad. Ya habíamos dicho también en qué consistía la cantidad y la calidad de ese calostro. La puerca puede empezar a hacer nido con papel periódico picado. Vean ustedes, este es el papel periódico. Nada más se lo aventamos. Podemos traer un costal y se lo aventamos a la cerda. Se va a incrementar el ritmo respiratorio de 30 respiraciones por minuto. Se puede incrementar hasta 80 respiraciones por minuto en el momento del preparto. Va a haber descarga mucosa, lo que es el tapón, y por eso es importante poner, ya lo habíamos comentado en la lección 1, poner una lona blanca, un cuadro de lona, abajo de la vulva de la cerda, para saber si ya está expulsando este tapón, la cerda. Puede haber pujo 15 a 20 minutos antes de que salga el primer lechón y obviamente va a haber movimientos rotativos de la cola. En este caso, todavía en el preparto, podríamos estar hablando de una temperatura normal, 38,5, 39, y durante el parto va a subir medio grado o 1 grado más, lo cual es totalmente normal. Ok. En cuanto a los eventos del parto, podríamos decir que el parto se define con el nacimiento del primer lechón en posición anterior o posterior, como ya lo comentamos. Primero va a haber lechones grandes, luego lechones pequeños y al final lechones más grandes que los primeros. ¿Por qué? Porque son los que quedaron adosados a las paredes de los cuernos uterinos, pero en las porciones ováricas. Y al estar en las porciones ováricas, había una mucha mayor irrigación. Por eso es que son más grandes que los primeros que estaban en las porciones
pegadas al cérvix o muy cerca del cérvix. Puede haber presentación anterior y posterior, en paralelo con el espinazo del lechón y la cerda. Nacen normalmente cada 15 minutos. Los lechones nacidos muertos pueden nacer en el último tercio del parto, precisamente porque el cordón umbilical del lechón no mide más allá de unos 60 centímetros, y si es el último que está en el cuerno uterino, entonces pues podrá recorrer 60 centímetros todavía con ayuda de oxígeno, pero el resto, 2 metros, 2 metros 40, se la va a tener que aventar, pero así, sin oxígeno. Y por eso es que podemos tener acá afuera, cuando es expulsado, alguna cantidad de lechones, sobre todo llenos de meconio. ¿Por qué? Porque hubo algún proceso de asfixia o hipoxia al interior del canal, y eso condicionó a que el lechón abriera su esfínter anal y dejara salir lo que es el meconio, que es toda la materia fecal que tenía acumulada en su tubo digestivo. La placenta puede salir a trozos con el lechón o bien toda hasta el final. Y aquí la temperatura, ya en el evento de parto, la temperatura puede aumentar de medio grado a 1 grado. Bueno, finalmente vamos a tener el evento después del parto, que sería el posparto. Es eliminada la placenta en no más de 4 horas. La hembra puede llamar a sus lechones con una especie de ronroneo que va a ser... Y entonces los lechones están pegados a los pezones de la ubre de la cerda, consumiendo calostro. Aquí podemos ver algo de meconio. Aquí también podemos observar algo de meconio en este lechón. En las siguientes 12 horas, la hembra se querrá parar y también querrá comer y beber. Ahí sí, en cuanto a la comida, pues ni modo, solamente pura agua. Ya habíamos hablado en otras lecciones de lo que era el periparto, y durante el periparto, que son 48 horas, 24 antes del parto, 24 horas después del parto, no se le va a dar de comer, solamente pura agua. Y no se le va a dar de comer precisamente para que esté lo más libre posible el tubo digestivo que está arriba exactamente del canal del parto. Esto es para que esté lo más vacío y que entonces el lechón no tenga tantos problemas con materia fecal arriba y que eso impida que tenga un libre tránsito nuestro lechón. No deberá de haber, una vez terminado el parto, no deberá de haber ningún tipo de descarga vaginal. Podrá haber algo de descarga, pero se considera que estos son los loquios, así se le conoce técnicamente. Estos loquios son descargas blanquecinas y puede ser de un color variable, blancas, grisáceas, pero la característica es que cuando son loquios no tienen olor, no hay un olor ofensivo y dura no más de 3 a 4 días. Pero es importante, si sí hay olor, si hay descargas y hay olor, entonces hay un proceso infeccioso al interior de la matriz, el cual debemos de atender inmediatamente, ya que de lo contrario se puede interrumpir definitivamente la producción de leche y en consecuencia, pues morirá toda la camada. Aquí podemos, en algunas granjas llevan a efecto esta práctica, la práctica de inducción del parto, pero hay que tener algunas reglas y recomendaciones para que la podamos llevar a cabo. En primer lugar, bueno, algunas de las ventajas de la inducción del parto básicamente es que podemos estar atendiendo los partos en el horario de trabajo. Es decir, cuando está la partera, cuando está la maternera, y digo en femenino
porque generalmente quienes atienden las maternidades son mujeres, preferentemente por sus características maternales que tienen las mujeres. Entonces, al estar atendiendo el parto, se pueden auxiliar a los lechones, disminuye la mortalidad en la maternidad, sobre todo auxiliar a los lechones en el sentido de que algunos lechones vengan todavía envueltos en placenta y habrá que quitársela para que respiren, para despejar vías aéreas. Facilita la adopción, sobre todo de repente en algunas maternidades se puede hacer la práctica de estandarización de camadas. Una vez que ya hayan mamado calostro todos los lechones, se van a estandarizar camadas. Chiquitos con chiquitos, medianos con medianos y grandotes con grandotes. Preferentemente los lechones más grandes se los vamos a pasar a las hembras de primer parto. Y a los lechones más chiquititos se los vamos a pasar a las puercas más experimentadas, de tercero, cuarto, quinto parto. Por cuestiones estratégicas, más que nada para tratar de reducir este asunto, reducir la mortalidad y que no se nos vayan tantos lechones. Ok, permite sincronizar el parto, destete y celo, postdestete, sobre todo en grupos. Se mejora el uso de las instalaciones, es mucho más eficiente el piso por cerda. Recomendaciones para la inducción del parto. En primer lugar, la granja deberá de contar con registros y hembras perfectamente identificadas para saber a qué puerca estamos induciendo. Determinar el promedio de gestación. No todas las granjas tienen el mismo promedio de gestación. Va a depender de la raza que tengamos en granja, del factor humano, del clima, del tipo de instalaciones. Todo esto puede estar determinando el promedio de gestación. Entonces, no podemos hacerlo así como así. Aplicar prostaglandina F2 alfa hasta 72 horas antes de la fecha estimada de parto. Aquí es importante considerar la última monta o la última inseminación para el cálculo de la fecha probable. Si nosotros inseminamos a una cerda que entró en celo el lunes y la terminamos de inseminar el martes va a ser el día 1 de gestación, no el lunes. Entonces, en algunas granjas luego se cometen esos errores. El día 1 es el último día que terminamos de darle servicio o de inseminar o de montar a esa cerda. Considerar ese asunto. Utilizar preferentemente agujas de un largo de 1,5 pulgadas, precisamente para que no lo estemos aplicando la prostaglandina a nivel de tejido graso, sino es que estemos llegando efectivamente a músculo, ¿sí? Con calibre 16 para que sea mucho más rápido y no se nos inquiete ni se nos mueva tanto la cerda en la tabla del cuello. No usar, si estamos utilizando prostaglandina, si estamos induciendo el parto, ya no usar oxitóxicos, y aquí con oxitóxicos después hablamos con el uso de oxitóxicos, ¿ok? Vamos a continuar con el asunto de inducción. Si no estamos sabiendo exactamente el promedio de gestación, en granja mejor ni le entremos. Porque lo único que vamos a provocar es una distocia, vamos a provocar muerte fetal, retención de placenta y una metritis. Y júrenlo que no queremos eso. Nos vamos a ver bastante mal si eso sucede. ¿Realizarlo en qué momento? Entre el día 113 y 114. Último día de la inseminación. Ese va a ser el día 1, que puede ser el martes. Si empezó el lunes, puede ser el martes. Ese es el día 1. ¿Sí? Ok. Prostaglandinas, ¿como cuál? Podemos estar utilizando Lutalice, pero también lo podemos estar utilizando de manera subcutánea y en vulva. Aquí estaríamos utilizando básicamente jeringas de insulina
que también tienen agujas muy pequeñitas, y eso va a ser pues de mayor bienestar para la cerda, porque además de estarlo aplicando de manera subcutánea en vulva, todavía en vulva podemos estar utilizando un spray con gilocaína para adormecer un poquito la vulva. Aquí preferentemente estar utilizando guantes si vamos a utilizar la gilocaína, porque de lo contrario se nos estarían adormeciendo también los dedos y ya no sentiríamos qué estamos haciendo. Entonces podemos darle un sprayazo de gilocaína en la vulva de la cerda, a donde vamos a aplicar el Lutalisis subcutáneo, y lo aplicamos de esta manera. En 30 segundos después de haber dado el sprayazo de gilocaína, ya podemos aplicar la jeringa con la prostaglandina. Ahora, un detalle importante. Ya habíamos dicho que lo podemos estar aplicando en la tabla del cuello. En la tabla del cuello, el órgano blanco es el útero o matriz, pero de la tabla del cuello hasta el útero, pues está bastante retiradito. Aquí el detalle es que cuando nosotros estamos aplicando la prostaglandina a nivel de subcutáneo, a nivel de vulva, entonces ya no tenemos que aplicar la totalidad que le estamos poniendo en tabla del cuello. ¿Por qué? Porque está más cerquitita. Y entonces ahí estaríamos ahorrando costos. ¿Por qué? Porque nada más vamos a tener que aplicar la mitad. Pues si de vulva hacia el útero, pues está muy cerquitita. Entonces se reducen los costos. ¿Ok? Si se aplica la prostaglandina, no usar oxitóxicos. Aquí era lo que les decía. Si de casualidad, en lugar, o sea, supongamos que no estamos utilizando prostaglandinas, ni estamos induciendo el parto, pero de acuerdo a la atención del parto, aquello de puja y no puja, del protocolo de atención, si tenemos que usar, de acuerdo al protocolo de atención, oxitocina, lo cual incrementa las contracciones y lo cual puede suceder que se incrementen las contracciones y se disminuye el flujo sanguíneo del lechón, por lo cual es muchísimo más recomendable utilizar carbetocina. La carbetocina es un análogo de la oxitocina, sin los efectos contraproducentes que tiene la oxitocina. Además, la carbetocina tiene la gran ventaja de que a nivel sanguíneo, a nivel de suero, todavía se mantiene hasta 3 o 4 horas después de la aplicación, a diferencia de la oxitocina. La oxitocina disminuye ese efecto a los 40 minutos. Y entonces, si pusimos oxitocina, tenemos que volver a poner otro piquete de oxitocina, con las consecuencias de que se incrementan las contracciones y se disminuye el flujo sanguíneo del lechón por medio del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Es lo que está provocando la oxitocina, una vasoconstricción. Si nos estamos pasando de la cantidad de oxitocina que estemos aplicando, lo que le vamos a provocar a la puerca es una tetanización. Se va a poner así, ambos cuernos uterinos se van a quedar así, pasmados, así. Ya se tetanizó la puerca y ya no la vamos a sacar de ahí. Incluso se puede llegar hasta romper algún cuerno uterino y algún lechón se puede escapar a cavidad abdominal hasta los intestinos. Entonces, tener mucho cuidado, no usar oxitocina, usar carbetocina, que es un análogo de la oxitocina, y además hay algunos reportes en el sentido de que la oxitocina puede generar de repente células de memoria. Eso quiere decir que si a una puerca le estamos poniendo oxitocina, para el siguiente parto, a fuerzas se la tenemos que volver a poner. ¿Por qué? Porque ya no va a funcionar el parto si no es con el piquete de oxitocina. Lo que no sucede con la carbetocina. La carbetocina no genera células de memoria y esa es una gran ventaja. Ok, aquí rápidamente podemos tener una presentación posterior de los lechones con las patitas por delante, una presentación posterior también
con las patitas por delante. Esto es parte del meconio. Esta cerda ya tuvo otros lechones antes y arrojó algo de meconio. Y bueno, con esto finalizo la lección número 2. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. Gracias.